Hola, soy Lix y bienvenidos a En qué creen, donde intentamos entender religiones y filosofías de todo lugar y tiempo. Y de paso, la cultura occidental. Y de paso, los influjos orientales. Y de paso, pues todo lo que nos rodea en el mundo. Bienvenidos al podcast. Este es el primer episodio del proyecto de En qué creen. Antes era otro podcast. De hecho, si deslizáis hacia abajo, os saldrán un montón de episodios de mi época, de cuando yo pensaba que era bruja, como aquel que dice. Eso ya pasó. Ahora estamos en otro mood, estamos en otra vibe, estamos en otro mundo. Pero, bueno, no he querido ni borrarlos ni nada porque me parece importante saber de dónde vienes para conocer a dónde vas. Si me conoces de TikTok o has llegado a través de TikTok, pues bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este podcast tiene idea de ser mucho más chill y mucho más largo, obviamente, que los vídeos de TikTok. TikTok me gusta, pero al final grabar vídeo no me gusta tanto como grabar podcast. Me parece que tengo mucha más libertad hablando y expresándome en formato largo y que lo otro es como un pequeño pisco labis. Entonces, TikTok lo voy a dejar como un lugar desde el cual me llega pues flujo de seguidores y pues vamos a centrarnos en el podcast. Entonces, los vídeos de TikTok serán simplemente pequeños pisco labis de lo que se va a tratar en el podcast. O cosas aleatorias y random que simplemente me parezcan interesantes, pero no vayan a ocupar media 45 minutos, una hora. Entonces vamos directamente a empezar con el primer episodio. El otro día estaba yo scrolleando por TikTok y demás redes, simplemente viendo qué me surgía, y me apareció una cosa que me dio mucho yuyu, la imagen de unos huesos barra cadáver descompuesto, no sé. Espero que he puesto que es para mayor de 18 todo esto porque pienso decir tacos y dar mi opinión y decir las cosas como soy yo, que es bastante bruta. Todo esto viene porque unos compañeros me dijeron, pues yo escucharía un podcast tuyo mientras tomábamos unos vinos comiendo, y dije, pues sí, claro que sí, yo también. Bueno, la cuestión es que estaba yo ahí scrolleando y de repente me aparece un cadáver, ¿vale? Un muerto descompuesto vestido de gala. Y yo dije, bueno, ¿qué narices es esto? ¿Qué in the Catholic Beach es esto? Y efectivamente era católico, porque es que se veía, o sea, es que la imagen se veía, lo tendréis en el vídeo de TikTok, ¿vale? En la imagen, que es ahí donde voy a pues, volcar un poco la parte visual de todo esto. Quizá algún día me planteé grabarlo en vídeo, pero es que me da mucha pereza, porque la idea es poder grabarlo como ahora estoy en el sofá de mi casa y simplemente contaros paridas y cosas que voy descubriendo en esta búsqueda de la iluminación religiosa, espiritual y filosófica. Bueno, pues un cadáver, ¿vale? Vestido de punta en blanco. Yo digo, bueno, este señor va mejor vestido que yo los sábados para ir a la capilla, y de repente me pongo a investigar y descubro que es que hay unos huesos en las catacumbas del Vaticano, que seguramente ya todos sabéis, pero mira, yo a veces me entero de las cosas muy tarde, y digo, vale, vamos a ver qué es esto. Total, me pongo a investigar, viva Wikipedia, ¿no? Y Google y todo esto del siglo XXI, y descubro lo que es, ¿vale? Y son muertos que están expuestos más bien en las catacumbas como santos y mártires, porque murieron en los primeros años del cristianismo. Y hoy os lo vengo a contar bien, bien, bien. Así que vamos a ello. Bajo los cimientos del Vaticano, entre túneles oscuros y nichos olvidados, yacen restos de primeros cristianos, como os iba diciendo. Algunos son mártires, otros pues simplemente fieles, ¿vale? Pero siglos más tarde de ser enterrados esos huesos, pues muchos fueron desenterrados, vestidos con oro, decorados con joyas y enviados por toda Europa como símbolos de poder espiritual. Esto es un poco como lo de las reliquias de santos, pero con gente anónima en general, ¿vale? ¿Quiénes son estos esqueletos? ¿Qué hacen en los altares barrocos? ¿Por qué? ¿Por qué todo? Pues hoy lo vamos a hablar. En primer lugar, vamos a hablar de lo que son las catacumbas del Vaticano, así, de forma cortita. Las catacumbas son cementerios subterráneos, ¿vale? Excavados en piedra blanda. Normalmente son pues piedras volcánicas, ¿vale? Que se excavan fácil.
De forma general fueron utilizadas por los primeros cristianos durante los siglos II y III después de Cristo, sobre todo durante las primeras persecuciones del Imperio Romano a los cristianos. Pues eran lugares pues ocultos, silenciosos, laberínticos, entonces pues se metían allí pues a rezar y a hacer sus cosas para que no les pillase el Imperio Romano. Algo que se parece mucho como a los misterios estos cúlticos, ¿no? Romanos, que eran como muy secretos. Al final, no seré yo quien lo diga, pero podría ser, algunos autores barajan que el cristianismo fuese al fin y al cabo en los inicios, ¿vale? Ya te digo, en el segundo siglo después de Cristo y demás, pues considerado una secta, ¿vale? Un culto más. O sea, hay cultos mistéricos, hay sectas de todo tipo en el Imperio Romano que están documentadas, se conocían en su momento y eran pues un poco como los masones, ¿no? O sea, un sitio oculto al que no todo el mundo puede entrar y demás. Y pues el cristianismo podría haber sido considerado uno de ellos, no todos a lo mejor, pero sí partes del cristianismo. Algún día hablaremos de mis gnósticos, que yo los amo, estoy leyendo mucho sobre ellos, me estoy leyendo un libro tremendamente denso sobre eso y algún día pues os lo traigo, ¿vale? Cuando lo termine y lo procese. Entonces, estas catacumbas eran sitios donde ellos quedaban a rezar, a hacer sus liturgias y sus cosas, ¿vale? Y allí además pues se enterraba a los mártires, a los fieles, pues a la gente que moría por ser cristiana o siendo cristiana, ¿vale? Porque tampoco podías como enterrarte tú ahí en el cementerio a las afueras de Roma con una cruz cristiana, con un pescado, que el pescado, bueno, el pez, ¿no? Se utilizaba como símbolo también del cristianismo, se sigue utilizando, pero en ese momento era como, pues eso, pescadores de hombres, ¿no? Esta idea de los evangelios y demás. Entonces la gente pues se tenía que enterrar en sitios ocultos porque no podías estar por ahí con tus símbolos religiosos cristianos alegremente. En total se conocen más de 60 catacumbas en Roma, ¿vale? Y algunas pues, o sea, se extienden kilómetros bajo tierra, pero muchos kilómetros. De hecho, bueno, yo he oído que en las catacumbas, por ejemplo, de París se ha perdido gente y se han quedado dentro. Bueno, como que hay mucha leyenda urbana de que esto es tan kilométrico y tan laberíntico que te puedes perder dentro y morir. Y de hecho en las catacumbas de París tengo entendido que hay zonas como cerradas a las que no se puede entrar como turista, porque al final no se conocen todas las catacumbas, no están 100% exploradas y podría suponer pues, que te murieses allí dentro sin que nadie te encontrase. También te digo, pura fantasía. Yo siempre he sido de la opinión de que si hay que fallecer, pero mejor que sea de una forma épica. Ahí encerrado pues igual no es tan épico, pero bueno, tiene que ser interesante cuanto menos. Bueno, también se dice que incluso pues bajo la Basílica de San Pedro, ¿vale? En el Vaticano, pues se encuentran pues las más simbólicas, porque claro, son las del Vaticano, son las de Roma, importante, ¿vale? Pero es que incluso se llega a decir que está la tumba del propio San Pedro, que es el primer papa y que fue crucificado boca abajo durante el reinado de Nerón, por esto de ser cristiano. Entonces, tiene como mucha epicidad alrededor, también mucho misterio, mucha leyenda negra, es muy interesante todo lo que se junta aquí. En el siglo XX, pues hicieron unas excavaciones que efectivamente confirmaron que habían tumbas cristianas bajo el altar mayor de la basílica. ¿Sorprendido quién? Pues nadie, ¿no? Bueno, y aquí se encontraron inscripciones como Petros Eni, Petro está aquí, y altares improvisados en honor a los distintos apóstoles, lo cual pues le confiere como una cosa mucho más oficial. También te digo, yo, que soy un poco escéptica en general, no sé hasta qué punto pues podía ser simplemente un lugar de culto y que no haya nadie allí enterrado que sea importante, ¿vale? Que también podría ser, porque los lugares de culto no siempre van ligados a lugares de muerte o de que haya pasado algo importante. Pero bueno, vamos a adentrarnos en la leyenda, vamos a decir que sí, que efectivamente Pedro está ahí, ¿vale? Y al final ese lugar pues era un símbolo, ¿vale? No era un cementerio, no era como, bueno, pues ya está, voy al cementerio a visitar. No, 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 no. Era un símbolo no solo de pues, ser cristiano, sino también de resistencia, porque era una fe perseguida. Y desde allí, pues crecería todo ese cristianismo, ¿vale? Desde las entrañas de Roma tenemos toda esa expansión de cristianismo y pues lo que luego se va a convertir en catolicismo, en el Vaticano, etcétera. Que bueno, muy interesante, ¿no? Que sea justo ahí donde encontramos pues la supuesta tumba de San Pedro, etcétera, 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 ¿no? Todo esto. Todo esto. Pero eso lo podemos hablar en otro episodio, cómo los sitios validan los pensamientos religiosos o son los pensamientos religiosos los que buscan los sitios para validarse. Bueno, eso no lo podemos discutir otro día. La idea que nos tiene que quedar es que esta gente se refugiaba aquí para rezar
y para enterrar a sus muertos que no podían enterrar en otros sitios, ¿vale? Entonces ahora vamos a hablar de los santos, quote, en plan, entre comillas, santos de las catacumbas, porque tampoco sabemos muy bien de dónde salen ni si son santos o no o qué. Entonces, durante los siglos XVI y XVIII, ¿vale? En Europa, pues se vivía un clima religioso muy complicado, ¿vale? Tras la Reforma Protestante, que tengo vídeo en TikTok, algún día haré un podcast, porque es que yo de la Reforma Protestante podría hablar durante 10 años seguidos. O sea, es que adoro a la Reforma Protestante, me encanta, es un tema que me apasiona, y entonces pues algún día haré un podcast, y será muy largo, y habrá capítulos, y todo el mundo pasará de escucharlo porque será demasiado tedioso, pero yo lo pondré ahí fuera para quien lo quiera. Total, que después de la Reforma Protestante, pues el catolicismo necesitaba reafirmar su poder, ¿vale? Sobre todo el simbólico, sobre todo las cosas que se habían atacado desde la Reforma Protestante. Por ejemplo, la Virgen, los santos, el culto a estas imágenes, porque al final los protestantes era como, chico, es que estás rezándole a una imagen como si fuese Dios y eso no es así, o sea, estés cayendo en idolatría, ¿no? O sea, que si la Virgen de no sé dónde, que si esta figurita, que si... No, 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 hay que rezar solo a Dios, ¿vale? Solo a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa reforma el catolicismo lo que hace es intentar reafirmar su poder pues mediante precisamente la Virgen, los santos, las reliquias, porque al final, ¿qué son las reliquias? Al final las reliquias son huesos de santos o de mártires, vamos, de fieles. ¿Vale? De los creyentes. ¿Qué hicieron desde el Vaticano, desde el catolicismo? Mostrar con orgullo los cuerpos de los fieles del pasado que habían muerto por la persecución religiosa. Porque esto es como los hombres blancos. ¿Vale? Los hombres blancos ahora mismo se creen que están perseguidos, cuando en realidad lo que se pretende es que no tengan privilegios. Pues esto es igual. Y si esto que acabo de decir te genera algún tipo de molestia, una de dos. O te lo revisas o te marchas. Está todo bien, ¿vale? Porque es que en TikTok soy muy políticamente correcta, pero es que me he cansado, porque no estamos en una situación mundial en la que ser políticamente correcto debiera estar aceptado cuando pones contenido ahí fuera. Entonces, los hombres blancos ahora mismo se creen que están en una persecución, que las mujeres les odiamos, todas estas cosas, bueno, vale. Pues estos son igual, o sea, la reforma protestante lo que hizo básicamente fue decir, oye, os estáis echando a la saca un montón de dinero por cosas que no tienen nada que ver con Dios, con las escrituras ni con Jesús, como por ejemplo vender absoluciones o cosas así, o cancelar matrimonios. Entonces es como simonía y nicolaísmo, queridos, ¿qué estáis haciendo exactamente? Y el catolicismo se sintió atacado, o sea, fue como, ay no, pero que se están metiendo, que nos están haciendo una persecución religiosa, no querida. No hay ninguna persecución religiosa, te están echando en cara lo que no estás haciendo bien y deberías de revisarte por lo que está pasando ahora. Pero, obviamente, pues el catolicismo es pues un hombre blanco, hetero, de clase media alta, y se imagina que está siendo atacada. Entonces ellos dicen, vale, pues voy a sacar fuera todos estos huesos que tengo aquí, que no les habían hecho ni caso hasta ese momento, los sacan para exponerlos en plan, oye, pues mira toda la gente que ha muerto por fe. Esta gente fue perseguida, igual que vosotros nos estáis persiguiendo ahora. Spoiler, nadie había perseguido a nadie. Pero bueno, efectivamente, los sacan pues para enviarlos por toda Europa. O sea, es que al final los exponen como si fuesen un poco marionetas de circos, un poco extraño. Te he de decir que a mí el catolicismo siempre me ha parecido que tiene ahí una relación con la muerte, los huesos y estas cosas como un poco creepy. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, cogieron, sacaron todos esos esqueletos, los exhumaron de las catacumbas y los enviaron a iglesias de toda Europa, Alemania, Austria, Suiza. ¿Por qué te comento estos sitios en concreto? Porque era donde más falta hacía, ¿vale? Porque tanto en Alemania, en Austria como en Suiza el protestantismo pues tuvo mayor acogida, también se mezcló un poco con política, porque la religión y la política, tristemente, suelen ir cogidas de la mano y pues bueno, se llevaron a esos sitios como para demostrar, en plan, porque claro, los protestantes se basaban en una idea muy tu conexión con Dios directa, los sacerdotes tienen una importancia mediana, ¿vale? No es como en el catolicismo, entonces tú puedes hablar con Dios, tú puedes leer la Biblia en lengua vernácula, es decir, inglés, alemán, lo que tú hables, y interpretar la Biblia. Y eso es muy peligroso también, porque claro, no controlas ahí igual a la gente. Pero bueno, hay digres. La cuestión es que en esos sitios, Alemania, Austria, Suiza, fueron sitios donde pues, el protestantismo tuvo mucha acogida y como aún había católicos también conviviendo, pues se enviaron a las iglesias católicas pues estos huesos muy bien puestos, muy decorados, o simplemente como reliquias,
¿vale? Porque tenemos dos vertientes. O tienes ahí un hueso y sin más, que tú dices, bueno, pues podría ser la mano de Santa Catalina o la de mi prima la del pueblo, pero vale, ok, muy protestante, muy sobrio tal. O tenemos ese maravilloso barroquismo, que cogemos, le ponemos ahí unos colgantes dorados, que parece eso, vamos, la feria del pueblo, brillantes, cosas doradas, muy bonito todo. ¿Para qué? Pues para que te cree mayor impacto, ¿vale? Porque estamos hablando de una época en la que ni había tele, ni había nada, tú llegabas, veías ahí un muerto, un esqueleto montado. Es que es que de verdad, mirad las imágenes de TikTok, porque es que os voy a poner la imagen que a mí me causó impacto. Y es que tiene tela marinera. Entonces tú, claro, tú pones ahí un muerto bien colocado con un montón de cosas brillantes y la gente en plan, ¡guau, madre mía! Pues claro, ¿cómo se me ha podido a mí pasar por la cabeza que el protestantismo pueda tener sentido? No, 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 hay que creer en esto. Solo Dios podría mantener este cuerpo incorrupto, que es una cosa como muy extendida en el catolicismo, ¿no? Que los santos mueren y su cuerpo huele a flores, huele a rosas, porque es incorrupción, ¿vale? Son cuerpos incorruptibles. Dios los ha tocado y por ello son incorruptibles. Que de nuevo, yo todo esto lo estoy hablando para contároslo, que ni yo me lo creo ni me lo dejo de creer ni nada, que luego hay gente que comenta cosas muy aleatorias y yo elimino muchos comentarios porque de verdad no he venido aquí para esto, yo he venido aquí para hablar de mi libro. Pues eso, básicamente hacen toda esta parafernalia. Entonces, estos restos que se colocan, ya os digo que no son como santos, ¿vale? Ni como mártires oficiales, porque no se canonizan, ¿vale? Canonizar a alguien es más complicado de lo que parece. Hay mucho jaleo y de hecho, pues si buscáis por ahí hay muchos grupos para canonizar pues a gente como muy beata, ¿no? Muy creyente, muy tal, que dio su vida por la religión o que creía mucho y murieron de una enfermedad o cualquier cosa así, pero que te beatifiquen, que te canonicen, no es tan fácil, ¿vale? No, no es tan fácil. Esto es como lo de los exorcismos, que todo el mundo se cree que están ahí los católicos todo el día exorcizando, pero no es tan fácil ni una cosa ni la otra. Entonces, estos restos que no estaban canonizados sí que eran proclamados mártires, que a lo mejor habían muerto de una indigestión. Es que esto es otra cosa, porque claro, son huesos y cuerpos en putrefacción. Entonces, no se investiga de qué murieron. Porque, vale, si tú me dices, bueno, es que tengo un cuerpo aquí con laceraciones y no sé qué, o que tiene marcas de que ha sido crucificado, yo te digo, vale, es un mártir porque ha muerto por la religión en una época de persecución. Perfecto, perfecto. Pero es que las catacumbas también se utilizaban como zona de enterramiento normal para gente que simplemente moría y era cristiana y no querían enterrarse en un cementerio pagano. Bueno, para ellos pagano, porque en ese momento el término paganismo no existía, pero bueno, vale. Pagano. Nos saltamos los siglos de historia. Paganos. Entonces, ellos no querían enterrarse en un sitio pagano, ¿vale? Entonces se enterraban, pues ahí, en las catacumbas, para estar con su gente, en su ambiente y con sus cruces y sus pescados. Sin más. Bueno, pues se sacaron todos los huesos, se les no canonizaron, pero se les expuso como si fueran mártires y se les ponía nombres latinos. En plan, que a lo mejor ni correspondían a la tumba. Nombres, pues Santa Ana, San Félix, San Clemens, Santa Inocentia, Inocentia sería en latín, Inocentia. Bueno, vale. Y se les ponía pues ropajes lujosos, coronas, perlas, espadas. ¿Eh? Son mártires, ya te convirtió en un mártir. Y que igual, pues te digo, hayan muerto de una indigestión. Pero se les decidió establecer como mártires. En muchos casos, pues estos cuerpos, como os digo, eran anónimos, no tenían nombre, eran huesos sin historia, pero se les inventó toda una identidad sagrada. Ejemplos como más llamativos o que más se habla, San Valentinus. San Valentinus, un señor que está ahora mismo en la abadía de Waldsassen, esto yo no sé si lo estoy diciendo bien, pero Waldsassen, en Alemania. Su esqueleto está decorado con gemas, con bordados y con un rostro de cera que le da como cara, le da rostro, ¿no? O sea, no es un esqueleto, es esa cara. Os lo pondré también en el vídeo. Es esa cara. Entonces, a ti te parece que estás viendo pues alguien que acaba de morir prácticamente. O sea, es muy, muy, muy creepy. Yo lo siento mucho, pero a mí me hace mucha gracia que luego, pues, católicos muy católicos, apostólicos, se metan con la gente así como gótica o que tiene así como gustos peculiares, vamos a decir. Como en plan, buah, es que sois súper raros, satánicos, no sé qué. Señor, tiene usted ahí un cuerpo. Tiene usted un cuerpo con gemas incrustadas y una máscara de cera para que parezca que es algo. Por favor, no puede estar criticando que yo tenga ahí un cuervo en la decoración de mi habitación o una calavera dibujada porque me mola mucho o que lleve una camiseta de un grupo que resulta que yo que sé que van vestidos de hombres lobo. Es que no, es que no.
Es que tiene usted ahí un cadáver, señor. Entonces, bueno, tela. Bueno, pues eso, San Valentinus, ¿vale? Tiene todo el esqueleto pues decorado y está ahí puesto como si fuese pues un mártir, ¿vale? Y pues se va y se le reza y se le habla y está allí en la iglesia tal cual. O por ejemplo, Santa Munditia en Múnich, ¿vale? Que está en un sarcófago de cristal que lleva una corona dorada y que pone Virgen y Mártir. ¿Virgen de qué? Si ya solo había huesos. ¿Virgen de qué? Teniendo en cuenta aparte que la virginidad es un tema completamente cultural y que además puede ser que en esa época se la refiriese como virgen y no se referían a la virginidad de la que hablamos ahora, que tiene un pozo ahí judio-cristiano que te pasas. No, es que a lo mejor era una mujer pues muy piadosa ella y ya está, y se la llamaba virgen. Pero es que lo dudo mucho, porque esos huesos son anónimos, nadie sabe de dónde salen esos huesos, esos restos. Entonces, bueno, vale. Pues eso, está ella tumbada en un sarcófago de cristal, lleva una corona dorada y pone virgen y mártir. Bueno, pues ya está. Entonces, estos cuerpos, pues básicamente, pues como ya te digo, no hay televisión, la gente se queda como, ¡wow! ¡Madre mía! El poderío en el mártir metido. Y pues claro, se les rodea de toda una historia de son gente creyente de los primeros siglos del cristianismo, fueron perseguidos, pero ellos aún así se mantuvieron en su fe y Dios por encima de todo, por encima de su propia vida y de su propia seguridad y demás, pues claro, se convierten también en un símbolo de veneración, de resistencia, que yo esto lo entiendo, ¿eh? Yo esto lo entiendo porque cuando tú lo estás pasando muy mal y eres creyente, pues es normal que tú te aferres a eso, porque tú imagínate que en esta época, ¿no? Vale, los protestantes no estaban haciendo una persecución religiosa, porque no, pero sí que había muchas guerras de religión. De hecho, hay todo un periodo que se llama guerras de religión, ¿vale? En Europa. Entonces, sobre todo en Francia, pero bueno, vale. Hay guerras de religión. Esta gente se pega por su religión, se pega por sus creencias, cosa que aún seguimos haciendo y de verdad que no hemos avanzado nada y no me da la sensación de que vayamos a avanzar en esto. Pero bueno, esta gente se pega, va a la guerra por sus creencias, ¿vale? No estamos hablando de las cruzadas, de que iban contra otra persona, otro grupo de personas que eran completamente distintas bajo su concepto, porque obviamente el Islam y el cristianismo no se diferencian tanto. Pero vale, bajo su concepto. No, es que estamos hablando de que se pelean con su primo porque su primo se ha hecho protestante, porque resulta que el conde que dirige a su primo, o sea, porque hubo un tiempo, ¿vale?, en que Alemania, pues, estaba dividida en territorios distintos, en varios. Entonces, si tú, rey, tu gobernante, tu conde, tu duque, lo que fuere, decidía que ibais a ser protestantes, erais protestantes, entonces, y ibais a la guerra contra católicos, y a lo mejor era tu primo segundo el que vivía 2 pueblos más allá. Y tú te estabas pegando con él porque ahora habían decidido que tú eras protestante y que el otro católico. ¿Cómo sacas tú fuerza de dentro para luchar contra otra persona a la que has conocido, a la que respetas o a la que lo que sea? Pues obviamente utilizando símbolos, porque los símbolos siempre tienden a lavar el cerebro para meternos cosas, no tienen por qué ser cosas malas, puede haber un símbolo que a ti te llene de, pues eso, de pasión, de fuerza, de entereza, de decir, no, yo resisto, ¿vale? Guay. Pero en este caso estaban utilizando estos huesos que nadie sabía quiénes eran y a lo mejor ellos no estarían de acuerdo con esto, pero bueno, estaban usándolos como símbolo de resiste católico, resiste. ¿What? ¿Perdona? ¿Resistir a qué? Y se les empezó a conocer como los santos incorruptos, por lo que os decía, porque, claro, esta gente que había sido tan creyente, que estaba ahí en las iglesias, estábamos viéndolos y estábamos diciendo, oh my god, oh my god. Esta gente era tan creyente que mira dónde están. Los han llenado de joyas, los han cubierto de oro y nos están dirigiendo hacia la verdadera creencia, ¿no? Que en este caso sería el catolicismo. Pero no eran santos incorruptos ni mucho menos, porque la idea del santo incorrupto es que cuando mueres, pues tu cuerpo está incorruptible. Eso significa básicamente que no te pudres y que hueles bien, ¿vale? Y estos no eran santos incorruptos, ni mucho menos, porque eran huesos limpiados, restaurados y convertidos en iconos. Pero bueno, tú en el siglo XVII te decía la iglesia qué tal y tú, adelante. ¿Qué pasa? Que todo esto no podemos, o sea, lo vemos así y aunque yo os lo intente explicar y os intente hacer llegar pues el pensamiento que tendría un pavo barroco, no llega a comprenderse si no hablamos más en profundidad de lo que os estaba comentando antes, que son pues las reliquias en el catolicismo.
que quizá en algún momento le haga un capítulo yo extenso a las reliquias, porque es que me fascinan, me parecen tremendas. Pero bueno, ahora os hablo un poquito así por encima de las reliquias en el catolicismo, para que entendamos, sobre todo, por qué esta gente ni eran santos incorruptos, ni nada ni nada de esto. Sin ser yo nada de eso, básicamente. Primero, ¿por qué veneramos o por qué se veneran huesos en el catolicismo? Más bien, no me voy a meter en el saco católico. ¿Por qué se veneran huesos en el catolicismo? A ver, la tradición esta de recoger huesos y cosas cristianas que, bueno, demuestren el cristianismo, le den como una base documental y demás, sin hablar de arqueología bíblica y todas estas cosas, que es muy interesante y algún día quizá. Pero no, así en plano, ¿no? Estas reliquias cristianas. Bueno, esto sucede desde los primeros siglos de la Iglesia, no es algo como nuevo que tú dices, no es que ahora, ¿vale? Entonces, en el siglo XVII tampoco era nuevo. Sí que es verdad que hubo como una expansión masiva de estos pequeños mártires incorruptos que de repente estaban por toda Europa, porque normalmente, cuando tú tienes algo de verdad, de un santo, de un apóstol, de un lo que sea, una reliquia. Si tú tienes una reliquia, tú te conviertes en un centro de peregrinación y demás. No es cosa menor. No es cosa menor tener una reliquia, ¿vale? En el catolicismo. Tú te conviertes en un centro de peregrinación, un centro de oración, un centro de recogimiento y demás, ¿vale? No es una cosa tonta. No es una cosa tonta, pero claro, en el siglo XVII y XVIII con estos mártires pues se expande muchísimo. Entonces, ¿qué es una reliquia? ¿Qué pasa con las reliquias? Bueno, desde los primeros siglos de la Iglesia, ya os digo, se recogen cosas, ¿vale? ¿Y una reliquia qué es? Pues es básicamente cualquier resto físico de un santo o un mártir o un objeto que haya sido tocado o utilizado por el santo o el mártir. Puede ser una pluma, puede ser un libro, puede ser un velo, ¿vale? Un vestido, una mantilla, cualquier cosa, ¿vale? Y tenemos una clasificación en grados. Hay primer grado, segundo y tercer grado. El primer grado serían partes del cuerpo como huesos, sangre, cabellos. Yo he llegado a ver partes del cuerpo en plan pues una paletilla. O sea, la paletilla de la espalda. Una paletilla. No voy a decir dónde, no voy a decir de quién. Who cares? Una paletilla de la espalda firmado como original, como que eso es una reliquia. A ver, qué guay, que sí, que está chulo tener ahí el resto de alguien que es importante para tu religión, que yo esto lo entiendo, pero joder, lo de rezarle a una paletilla, pues bueno, vale, sin más. Segundo grado, objetos que ha usado el santo, como su ropa, como os decía, o una Biblia, por ejemplo, que él ha usado, un cuaderno, cualquier cosa así. Y luego, tercer grado, ¿vale? Que son objetos que han tocado una reliquia de primer grado. O sea, esto es que como una pirámide de contacto. Tenemos arriba del todo, pues obviamente un brazo. Obviamente un brazo va a ser lo más importante, ¿vale? O una pierna, ya que sea una paletilla. Segundo grado, objetos que pues el santo en vida ha tocado. Y luego, por último, lo menos importante, entre comillas, serían pues cosas que ha tocado la reliquia. Es decir, la paletilla, si tú la paletilla la pones en contacto con una botella de agua Stanley, por ejemplo, ¿vale? Porque te la tengo aquí delante y es lo más capitalista que se me ha ocurrido. Esa Stanley, esa botella de agua, ha tocado esa reliquia y entonces sería considerado técnicamente una reliquia de tercer grado. A ver, esto es un poco quote, ¿vale? O sea, es un poco bromis, porque en realidad, por ejemplo, pues se considera, pues yo qué sé, cuando tú te mueres, ¿no? Si te cubren con una manta o te cubren con una tela, pues esa tela sí que es una reliquia de tercer grado, ¿vale? Eso sería una reliquia de tercer grado de verdad. Pero bueno, que técnicamente la definición que se hace y que se utiliza son objetos que han tocado una reliquia. Entonces, si tú pones pues un labubu ha tocado la mano de Santa Teresa, yo qué sé, pues ya está, es una reliquia de tercer grado, es el abubu, o sea, poca broma ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto, como os decía, viene de atrás, viene de los primeros siglos del cristianismo, ¿vale? Entonces, los primeros cristianos ya veneraban las tumbas de los mártires. Si alguien moría, hay muchos ejemplos y muchas historias. Algún día os haré un capítulo sobre santos, que son muy interesantes también, y mártires. Si, por ejemplo, alguien moría condenado en la cruz o yo qué sé, matado por leones, qué sé yo, quemado en una parrilla como San Lorenzo, hecho bistec, pues
esa persona obviamente había muerto por su fe, cosa que yo respeto muchísimo, de hecho. Lo que me parece un poco circo es lo que se monta después, pero eso lo respeto mucho. Entonces, la gente pensaba que las personas que habían muerto así, pues tenían una conexión especial con Dios, ¿vale? Porque al final habían muerto por su fe, lo habían dado todo por su fe, en lo máximo que es la vida. Entonces, esos cristianos veneraban esas tumbas y creían que esos restos tenían un poder espiritual especial, ¿vale? Como por ejemplo proteger, curar de enfermedades, interceder ante Dios, muy importante, muy muy importante, porque además, como tienen esa conexión especial con Dios, porque han muerto por Dios, pues hablan más directamente con Dios, ¿vale? O sea, Dios le va a hacer más caso a él o a ella que a ti, que es un muerto de hambre. Lo cual, en mi opinión, choca un poco con las ideas que Jesús promueve en los evangelios, ¿no? O de los que él habla. Para mí es un poco sin sentido, porque yo entiendo, a partir de los evangelios, yo, persona individual, que Dios está en contacto con todos, nos ama a todos por igual, todos somos sus hijos y sus hijas y tal, ¿vale? Pero aquí no, ¿vale? Para el catolicismo sí, pero no, sí, ¿vale? Dios te escucha, pero hay intercesores. Los intercesores son virgen, bueno, vírgenes, porque es la misma virgen, pero con muchas tal, santos, ¿vale? Todo esto, esos son intercesores. O sea, si tú, por ejemplo, quieres rezar a Dios para que te cure de algo o para que te ayude en algo, tú no vas a rezarle directamente a Dios en tu casa y arrodillado en el salón, porque Dios nos tapa esas cosas, Dios tiene mucho que administrar. Entonces, tú te vas a la iglesia, te vas a la imagen de la Virgen descalza y le rezas a esa Virgen. Y la Virgen, que es madre de toda la humanidad y madre de la iglesia, ella va a interceder, ella va a mandarle tu mensaje en correo express a Dios y le va a decir, oye, esta persona ha venido a rezarme 5 días a la semana durante 3 años. Esta persona es buena, a esta persona hay que escucharle, a esta persona hay que hacerle caso. Ese es el tema. O sea, ese es el tema, que de hecho me fascina y me horroriza a partes iguales. Algún día hablaremos de ello. Entonces, ellos creen, desde el principio del cristianismo, se cree que esta gente ha muerto en un estado de gracia con Dios que les permite hablar con Dios de forma especial y por lo tanto, si tú les pides algo y les das ofrendas, que esto también es un poco pagano, pero bueno, les das ofrendas, les rezas, vas a venerarles, ellos te van a ayudar con tu contacto con Dios y les van a enviar tu mensaje en mensajería express. O sea, no va a ser correos, va a ser correo express. Vas a pagar 5,99 para que para que te llegue en 1 o 2 días hábiles. Básicamente esa es la idea. ¿Qué pasa? Que esto durante la Edad Media skyrocketed. O sea, durante la Edad Media se vuelven loquísimos con esto de los intercesores, los mártires, etc. Los peregrinos empiezan a recorrerse miles de kilómetros para ver, por ejemplo, una astilla de la Cruz de Cristo, un clavo de la crucifixión, o la túnica de San Francisco, o la mano de Santa Teresa, como os decía, cosas de estas, ¿vale? Que bueno, que no es tan raro. Ain't it? No es tan raro si eres español, española, españole. El Camino de Santiago, que mucha gente lo hace de forma muy poco creyente, lo cual también respeto, pero que al final es una peregrinación para llegar a Santiago de Compostela. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a Santiago de Compostela? Pues efectivamente, para ver reliquias de Santiago, de Atanasio y de Teodoro, que eran sus discípulos, ¿vale? Para ver reliquias. Vamos, para ver reliquias. Que tú luego a lo mejor ni entras a la catedral, chico, porque tú te tiras allí, te haces la foto allí tumbado, que se ve toda la catedral preciosa y tal. Y ya está. Pero que sepas, agnóstico, ateo, que estás haciendo una peregrinación religiosa para ver reliquias. Aunque tú no quieras verlas y aunque tú no vayas de eso. Pero es lo que hay que saber lo que uno está haciendo. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que esto derivó en una cosa muy interesante. Lo que os decía antes, tener una reliquia no es asunto menor, es asunto mayor. Porque al final tú tienes un pedazo de historia del catolicismo o un pedazo de historia de la cristiandad, si hablamos en términos más generales. Entonces, la gente va, pues la gente va, aunque no sea en peregrinación, en plan, aunque cojas, no sé, la promoción de correos que te lleva la mochila, o aunque te vayas en coche a Santiago de Compostela porque pasas de andar, tú al final le estás dejando dinero a la ciudad de Santiago de Compostela. Pero esto, ahora, que se ve como muy normalizado, ¿no? Lo del turismo, en la Edad Media el turismo per se no existía, ¿vale? No estaba considerado así. Lo que sí había eran peregrinaciones, muchas, para ir a lugares santos o lugares con reliquias, que es un poco como el germen, ¿no? Del turismo. Tú vas,
pues visitas la ciudad, visitas los restos, ay, qué bonito, pero no es una idea de voy a hacerme una foto, a colgar en Instagram. Es la idea de voy a hacer un camino que va a significar algo, porque esta gente mientras hacía el camino, teniendo en cuenta las situaciones y circunstancias de la Edad Media, que era mucho más duro que ahora, ¿vale? Mucho, mucho, muchísimo más duro, era como un camino de conexión con Dios, ¿vale? De descubrimiento de Dios. Entonces, como el turismo per se no existía, pues la única manera de atraer peña a tu ciudad y tal, pues era esto, que no fue un poco, no fue como que primero vino la idea de atraer gente y luego las reliquias, al contrario. Estaban las reliquias, la gente llegaba a muchas raudales y dijeron, ostras, pues igual esto hace negocio, ¿no? También para las diócesis y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que las ciudades pues competían por tener las mejores reliquias o decir que tenían las mejores reliquias. Más reliquias, más peregrinos, más dinerito. Que esto pues trajo muchos problemas porque, como os digo, las reliquias están firmadas, ¿vale? Lo he comentado por encima, están firmadas. Las reliquias tienen que tener un papel que confirma que son auténticas, ¿vale? No te vale cualquier cosa. O sea, tú no puedes decir, ah, pues he encontrado este hueso ahí y esto es San Emeterio. No, 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 te lo tienen que confirmar, te lo tienen que firmar. Creo que el que lo firma es el Vaticano, obviamente, porque es como lo central, ¿no? Pero no estoy segura. Don't quote me on that. Básicamente llegaron falsificaciones, ¿vale? Ya no era una cuestión de mis reliquias más guay, sino de, ¡pum!, un montón de reliquias de repente, 500.000 reliquias de repente, ¿vale? Esto durante la Edad Media. Se vendían frascos con leche de la Virgen, es que me muero de verdad, o sea, ordeñando mujeres desde el siglo XIII para decir que era leche de la Virgen, no puedo más. Plumas del arcángel Gabriel, eso que te has encontrado tú en el campo no es una paloma, no es una tórtola, no es una pluma de faisán, es del arcángel Gabriel, que lo sepas. E incluso llegaron a aparecer cráneos que se multiplicaban. O sea, esto me parece una fantasía. Está documentado que hubo incluso 3 cráneos distintos en 3 países distintos de San Juan Bautista. O sea, gente, o bueno, diócesis que decían, tengo el cráneo de San Juan Bautista. Y luego otra decían, no, no, yo tengo el cráneo de San Juan Bautista. Y otra, no, no, no. El mío es el cráneo de San Juan Bautista. Es que me recuerda a la escena inicial esta de Charlie Fábrica de Chocolate de Tim Burton, que alguien sale diciendo que tiene el último billete dorado y no es el último billete dorado, es mentira, pero esto es igual. ¿Cuál es el cráneo de San Juan Bautista? Bueno, te ponen los 3 en hilera, te los mueven como si fuese un juego y tú tienes que descubrir cuál de ellos es real, básicamente. Bueno. ¿Qué pasa? Que obviamente esto era una locura, ¿vale? Y no tenía, era un negocio y eso fue una de las cosas que también los protestantes pues, criticaron. Fue como, oye, que mira, es que estáis haciendo aquí negocio con pues, restos humanos y cosas así como muy raras. Que no es que ellos no creyesen en los santos y no creyesen en los mártires. Ellos lo que decían es que había como que centrar, ¿no? Centrar el rezo y demás en Dios. Y todo esto que estaban haciendo y colgando ahí cuadros, huesos y cosas, pues igual que se habían pasado. ¿Vale? Porque eso, pues ellos consideraban que era básicamente superstición e idolatría, porque al final tú no estabas siguiendo, por ejemplo, las ideas y cómo se comportaban y el estilo de vida de los santos y los mártires, tú lo que estabas haciendo era poner ahí algo, un trozo de hueso que tú decías que era de un santo y rezarle a un trozo de hueso. Eso es básicamente pues lo que se dice, ¿no? En el Antiguo Testamento, de que no le rendiréis cultos a ídolos falsos, pues eso sería un ídolo falso, porque realmente tú no sabes si eso perteneció a ese santo o a ese mártir. Eso es lo que decían los protestantes. De nuevo, no mis palabras, las suyas, mi opinión es mi opinión. Y es que si lo miras con un poco de lógica, pues hombre, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero se puede hablar. O sea, no es una cuestión de no, 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 es que están diciendo, bueno, a ver, no están diciendo una locura. Lo que pasa es que en la Edad Media y ahora yo creo que igual, o sea, yo ahora creo que si tú vas a una iglesia que tiene una reliquia y tú les dices, hombre, a ver, que sí, pero que, o sea, que está bien que tú le reces a lo que tú quieras y a lo que te haga sentir bien, que sin problema, pero tú te das cuenta de que eso es un brazo cortado de quien sea o una pierna o una túnica y ellos van a decir, Dios herejía, o sea, ¿qué estás diciendo, pagano, satánico, de todo? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que en general la postura sigue siendo la misma, se sigue creyendo mucho, mucho en la incorruptibilidad y en la santidad de restos humanos y de otras cosas que, pues, que bueno, que son discutibles, vamos a decir. Entonces, la reforma ataca, y como os decía, lo que la reforma ataca, el catolicismo recupera, refuerza, ¿vale?
hace formar parte de la resistencia a ese cambio. Y pues las imágenes de santos, la imagen de la Virgen y estas reliquias pues se refuerzan, se refortalecen. Entonces lo que ellos hacen es, lo que os decía, coger un montón de huesos que tenían ahí enterrados que no servían para nada y decir, tú no quieres reliquias, tú dices que esto es culto y superstición, pues toma, reliquias por todos los lados. Lo que pasa que, claro, pues eso, de repente te aparecían un montón de santos, un montón de mártires que se habían inventado básicamente sus historias. O sea, es que totalmente. Aún así, como os decía, es algo que aún se hace hoy en día. Puede ser que algunas reliquias ya no estén, o sea, algunas reliquias de las que surgieron en el siglo XVII y XVIII, pues se sabe, ¿no? Se ha reconocido que, bueno, que efectivamente, que eran huesos sin más de mártires que estaban bajo el Vaticano y que, bueno, pues sin más, ¿vale? Se les sigue venerando porque sigue siendo algo importante, pero a lo mejor no era San Valentinus, a lo mejor Valentinus nunca existió y se llamaba Pepe, ¿sabes? Entonces, bueno, al menos algo es algo. Pero, por ejemplo, reliquias muy interesantes son una gota de sangre del Papa Juan Pablo II y la que os he estado comentando todo el rato, que es la mano incorrupta de Santa Teresa de Ávila, que es algo que me fascina. Yo la vi relativamente pequeña y cuando vi la mano esa dije, ostris, obsesión máxima con estas cosas. ¿Qué pasa? Que estas reliquias, como os iba diciendo, no eran solo objetos de fe, ¿vale? Al final eran herramientas políticas, símbolos de poder y demás, porque la religión siempre va de la mano del poder y de la política. Nos guste o no, no siempre, no 100%, ¿vale? Tampoco voy aquí a decir verdades absolutas porque no creo en las verdades absolutas, bueno, no en estos temas al menos, pero vamos, que casi siempre, siempre, ¿vale? Al menos en los últimos, no sé, 20 siglos, 21 siglos. Entonces, las reliquias no son solo objetos de fe, son también herramientas políticas, son herramientas de símbolos de poder. Un obispo, un obispado, una diócesis, como os decía, que tiene una reliquia importante, tiene más prestigio, no solo gana más dinerico, sino que también tiene más prestigio. Una ciudad que custodia los restos de un mártir es un lugar sagrado, no es una ciudad normal. Santiago de Compostela no es una ciudad normal, no es lo mismo ir a la catedral de, pues no sé, a la catedral de Cuenca, que ir a la catedral de Santiago de Compostela. No estamos hablando del mismo peso. Que a lo mejor los que me escucháis sois todos ateos, agnósticos o de otra religión y me decís, pues sí, efectivamente tiene la misma importancia, incluso a lo mejor históricamente la de Cuenca, que es uno de los primeros góticos de Castilla-La Mancha, pero a lo mejor es incluso más importante. Ok. Pero aquí estamos hablando de otras cosas. O sea, aquí estamos hablando del peso sentimental, del peso religioso, del peso ideológico. Y el peso ideológico de Santiago de Compostela no es el de Cuenca o el de Murcia, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tú vas ahí y estás viendo algo o visitando algo que realmente tiene un peso para ti, en la mente, en la conciencia tuya. Entonces, estas ciudades que custodian los restos de un mártir se convertían en lugar sagrado, que significaba más dinero, pero también más prestigio. Tampoco es una cuestión de casualidad que estas reliquias que se crearon durante el siglo XVII y XVIII, que no eran verdad, ¿vale? Que no eran reales, se enviasen a ciertas ciudades, ¿vale? Se utilizaban pues ciudades que eran importantes por la zona que ocupaban, por la cantidad de protestantes que estaban surgiendo, porque eran zonas de conflicto, etcétera, etcétera, o ciudades importantes ya per se, para que se les diese ese toque, ¿no? Ese saladito sagrado, como Múnich, por ejemplo. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que se utilizaron como herramienta política, pero salió el tiro por la culata, porque la idea era, pues eso, darle como ese toque sagrado, porque la gente, pensad que el protestantismo surge y es un poco arrollador, ¿vale? Es como si de repente surgiese una religión nueva o una escisión dentro de una religión y empezase a ganar adeptos, pero no ganaba adeptos solo entre las clases populares, que también, sino entre gobernantes, ¿vale? Es como si ahora de repente, yo qué sé, saliesen los presidentes europeos a decir que se han convertido al Jamelalá, que es una nueva religión bueno, que defiende estas cosas, estas cosas, estas cosas, y todo lo que estáis defendiendo los demás está mal. Y tú te quedas en plan, ostras, ¿pero y esto? Entonces, claro, se pretendía que, aunque por ejemplo los condes, los duques, los reyes, tal, se pasasen al protestantismo, pues que la gente en su core, ¿vale? La gente de a pie, pues se mantuviese en el catolicismo, porque al final la historia pues nos enseña que aunque los gobernantes de las zonas sean de distintas religiones, la gente de a pie llano sigue teniendo sus creencias y manteniéndolas durante muchos años. Por eso, gracias a Dios, vamos a decir, conservamos pues muchas religiones de pueblos que han sido subyugados, colonizados, masacrados y demás. ¿Por qué? Porque al final tú a la gente le puedes decir pío, pero si la gente sigue creyendo en lo suyo, lo transmitirán
Y llegará un momento en el que eso surgirá de nuevo, ¿vale? O sea, no es casual que de repente cuando los pueblos han dejado de, han dejado de ser colonizados, han dejado de ser colonizados de forma abierta y sangrante, sus culturas y sus religiones hayan resurgido, ¿vale? Que de repente todo el mundo se haya convertido, entre comillas, pues yo que sé, a la santería, a lo yoruba. No, 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 es que esas religiones ya estaban ahí. Tú puedes ir y venderles a Jesús y venderles lo que tú quieras, pero esa gente tiene en su core, en su base, tiene esas creencias. Esas creencias no van a desaparecer, van a taparse porque es peligroso hasta que resurjan. Pues esto pensaba un poco también la iglesia, creo yo, ¿no? O sea, creo yo, esto es una creencia mía, que era como, bueno, pues vamos a mantener el catolicismo por debajo, como el paganismo se mantuvo durante, bueno, lo que ellos llamaban paganismo, se mantuvo durante mucho tiempo y aún ahora en el siglo XXI, ¿no? Tenemos ese resurgir, bueno, esto viene desde el siglo XIX, XX, ese resurgir del paganismo, de los dioses griegos, romanos y demás. Yo creo que en este caso en la iglesia era como, bueno, igual al conde no lo podemos convencer porque los protestantes ya no solo están vendiendo una religión, sino que están vendiendo algo que unifica poderes. Porque, os explico esto muy rápido. Resulta que en Europa estaba el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿vale? Sacro, cuidado, sacro. Y el papado. Son como dos poderes supranacionales, es decir, son de toda Europa y pues se encargan de asuntos de toda Europa. El Papa podía decirle a un rey, oye tú, deja de hacer guerra contra este otro porque te excomulgo, cuidadito que te excomulgo. Y eso les cagaba, ¿eh? Eso les cagaba, o sea, era como, mierda, vale, bueno, pues no, pues paró la guerra, ok. Por ejemplo, Enrique VIII, que era un patán por otros motivos, pero Enrique VIII pues tuvo un par de... ¿Por qué? Pues porque él dijo, pues comúlgame, yo me voy a crear mi propia religión, mi propia iglesia, bueno, mi propia religión no, pero mi propia iglesia, y ya está, tú excomúlgame si quieres, adelante. ¿Vale? Lutero también hizo eso, fue como, sí, que me excomulgues, pero que yo lo que he dicho, lo he dicho y punto pelota. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que ellos pensaban que si conseguían mantener el catolicismo de forma subterfúgica, por debajo de los canales de poder, en algún momento resurgiría y volverían a conseguir pues, que Europa fuese católica. ¿Y por qué los reformistas se relacionaban tanto con la política? ¿Y por qué la gente de poder quería ser reformista o luterana o calvinista o lo que fuere? Porque al final eso resultaba en negar al papado. Decir que el papado no tenía poder. El papado había estado no subyugando, pero controlando muchas cuestiones que los reyes ya empezaban a pensar que no eran cuestiones de Dios, que eran cuestiones terrenales y que los curas, el papa, no podían, los obispos, no podían tener más palabra que ellos, más voz que ellos en sus asuntos nacionales. No puede ser que yo cree un Estado, que lo dirija, que lo gestione, que tú llegues y me digas que tengo que hacer A o B y yo tenga que seguir lo que tú dices porque me has metido en la cabeza que si no lo hago Dios me va a castigar. Y los protestantes pues son mucho más pragmáticos, vamos a decir. Ellos es como, bueno, sí, las cosas de terreno son de terreno y las cosas de Dios son de Dios y tenemos muchas ramas y algún día os hablaré. Pero vamos, básicamente es eso, es quitarle poder al papado. Entonces el papado dice, vale, no puedo con los poderosos porque, bueno, o se han dado cuenta de mi bullshit o están diciendo que soy bullshit y a lo mejor no lo soy. Opiniones variadas. Voy a hacer que la gente siga creyendo, voy a mostrarles nuestro pasado, ese pasado que aún les remueve por dentro, porque esto es como cuando tú eres ateo o agnóstico y tú entras en una catedral, muy bonita, muy alta, muy preciosa, y tú oyes un himno religioso con ese órgano, ese coro, y tú dices, joder, yo no creo en Dios, o no lo sé si existe, pero es que esto me remueve por dentro, esto está llamando a una parte de mí mucho más profunda que mi pensamiento consciente de que yo no creo en esto. ¿Vale? Esto es como la gente que no cree en fantasmas y luego de repente, pues yo qué sé, se les cae algo y dicen no creo en fantasmas, pero por si acaso. Vale, pues esto es igual. Es como no crees, pero está llamando a una parte de ti más profunda que la parte consciente que te dice que tú no crees. Entonces, el catolicismo, la iglesia, el Vaticano, lo que hizo fue hacer estos altares adornados entre columnas, entre querubines, todo como muy artístico, muy llamativo y muy choqueante para que la gente siguiese creyendo y fuese como, Dios, es que claro, tengo que creer, ¿tú has visto esto? Esto no puede ser humano, esto tiene que ser Dios. O
sea, yo no puedo negar la mayor ante los restos de una persona que ha muerto por creer en Dios. No puedo, porque no me veo capaz. Porque no me veo capaz, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de personas en ese momento preciso se habían criado en el catolicismo, que el protestantismo era algo nuevo. Entonces era como, no, es que vamos a tirar de tu, no de tu nostalgia, ¿no? Como si fuésemos 2000eros, pero sí, de tu nostalgia, de tus sentimientos, de tu shock, de tu impacto, para que sigas con nosotros, aunque sea de forma subterfúgica y tu duque sea protestante y tú luego pues ya verás lo que haces. Entonces, me parece que ahí el catolicismo estuvo muy acertado, porque no estaban solo llamando a la riqueza de mira, le he puesto gemas, le he puesto rubíes a este cráneo. No, es que te estoy mostrando algo para que veneres, algo que va más allá de la creencia en lo que yo te estoy explicando. Te estoy dando algo que ver. Y las imágenes valen más que mil palabras, ¿verdad? Las imágenes fijan las ideas mucho mejor. Por eso en las iglesias, en un periodo en el que la gente pues no leía nada, o muy poquitos leían, pues tiene esas imágenes de la vida de Cristo, de los santos, de la Virgen, porque no es una cosa tonta, es una manera de fijar las ideas, de que tú reconozcas tus ideas y tu creencia en esas imágenes. Y de eso sirvieron estas reliquias de las catacumbas, de fijar la creencia en ellos, ¿vale? Obviamente, pues la Contrarreforma dijo que, bueno, que efectivamente ellos estaban criticando a la iglesia porque tenían mucho dinero y porque gastaban mal su dinero, y pues esta gente estaba confirmándolo mediante el enjollado de cráneos y muertos, básicamente. Pero bueno, eso es la parte histórica. Hoy, como os he dicho, pues tenemos reliquias, la gente pues sigue siendo creyente y veneran esas reliquias, pero hay mucha más cautela, ¿vale? No es como ese boom que hubo en la Edad Media con las principales que ya existían y en el siglo XVII y XVIII como validación de la iglesia y demás, que son las más impactantes, las barrocas, porque el barroco ya es impactante de por sí, y que os enseño yo en el vídeo que podéis ir a vistacear. Al final, hoy en día es más una cuestión de fe, de devoción, ¿no? De venerar algo que tú sientes que es real y gente que murió por su fe, que es algo que, como digo, en general me parece respetable. Morir por tu fe y por tu creencia, ¿vale? Es como morir por honor y todas estas cosas. Puedes compartirlo o no, pero yo lo veo respetable. Sí que es verdad que ahora la Iglesia Católica pues lo promueve, pero de una forma mucho más cautelosa, llevando mucho cuidado con qué reglas se imponen a algo para considerarse reliquia, ¿vale? Entonces, las reglas son mucho más estrictas, por ejemplo, por eso cuando os he puesto el ejemplo de la Stanley, pues no, obviamente esa botella no sería una reliquia, ¿vale? De ningún grado. Pero sí que es verdad que hay muchas reliquias que son un poco incomprensibles, porque a lo mejor me estás hablando de el rosario de alguien o de una flor que tocó su cuerpo incorrupto. Y ya se ha quedado, por ejemplo, la flor también incorrupta, y es como Dios. Se ha traspasado esa santidad a la flor, ¿vale? Y ya se considera una reliquia de tercer grado. Entonces, ¿es fe, es fetichismo e idolatría, como decían los reformistas? Yo no me atrevo a decir ni una cosa ni otra. Yo creo que las reliquias al final son una forma de fijar la fe en las personas, igual que tenemos figuritas de la Virgen o figuritas de Jesús, no tanto porque le estés rezando a la figura, sino porque esa figura te despierta algo dentro que te hace conectar mejor con tu Dios. Yo no me atrevería a decir que es fetichismo, que es idolatría, sobre todo teniendo en cuenta que hay tantas religiones, que utilizan pues lo visual para fijar lo espiritual. Y yo personalmente no le veo nada de malo. Sí que creo que habría un problema en que pasase otra vez lo del siglo XVII-XVIII, Edad Media, de repente un boom. Me parece muy extraño, sinceramente, cuando la gente, pues, ¿cómo decirlo? Prefiere ir a un sitio a lo mejor de veneración que hay una escápula que, por ejemplo, rezar en su casa. A mí eso me parece cuanto menos curioso, que yo entiendo que puede ser que necesites el espacio y la visualización de nuevo para que tu rezo pues se sienta más real para ti y que resulte más efectivo bajo tu perspectiva de creyente. Pero me parece muy curioso si nos basamos en la idea de que se defiende en la Biblia, ¿no? Que se defiende en los evangelios, de que Dios está en todas partes, de que Dios te quiere como hijo o hija, que Dios te escucha todo el rato y te ve todo el rato y sabe quién eres y sabes lo que quieres
y sabe lo que pretendes. Entonces Dios te conoce, según el catolicismo, según el cristianismo, a un nivel más profundo que tú mismo a ti mismo. Sabe lo que necesitas antes que tú, sabe lo que quieres antes que tú. Entonces, no sé hasta qué punto me parece razonable tener que ir a rezar a un sitio donde hay un brazo cortado para que Dios te escuche. Eso es lo que me parece dudoso. No me parece mal que se exponga y que se vea y que se crea, pero me parece dudoso o discutible el hecho de que te sea necesario, como creyente, ir a rezar a ese sitio en concreto para que se escuchen tus rezos. Lo de la intermediación es lo que a mí me vuelve la cabeza loca, la verdad. Pero bueno, decidme qué opináis vosotros de todo este tema, que al final hemos empezado por huesos del Vaticano y hemos terminado teniendo una discusión, bienvenidos a mi TED Talk de la contrarreforma, la reforma y rezarle a cosas que yo no entiendo. Bueno, decidme qué os parece, escribidme por algún lado, me podéis escribir en TikTok debajo del vídeo de esto. Me podéis escribir, creo que Spotify permite hacer comentarios ahora de los podcasts, no sé, hace muchos años que no subo un podcast. Creo que sí, lo cual me parecería todo un acierto. Pues eso, comentadme, escribidme, si no queréis que sea público, porque es una cuestión que os perturba que la gente lea o lo que sea, me podéis escribir por mensaje privado, creo, en TikTok, creo que no hay ningún problema y que no los capa ni nada, creo. Creo. Si no, me podéis decir, te he escrito y no me contestas. Entonces, me podéis escribir por ahí. Porque me interesa mucho la opinión. En plan, ¿qué os parece? ¿Os parece muy creepy como a mí? ¿Os sois católicos muy creyentes y practicantes y efectivamente creéis en las reliquias como algo totalmente válido? Me encantaría escuchar esa perspectiva. Me encanta que me desmonten, por favor. Me encantaría escuchar la perspectiva de gente creyente con respeto, por favor. Siempre. O sea, yo creo que he sido respetuosa. Si no he sido respetuosa, si en algún podcast, en algún momento yo ofendo a alguien, yo lamento mucho, pediré perdón y me retractaré si es necesario. Pero creo que he sido respetuosa intentando tratar esto con un poco de humor y tal, porque al final el podcast pretende ser para todo el mundo, ¿vale? Y para todo el mundo es para todo el mundo. Entonces yo, mente científica, no puedo tratar esto como si fuese una verdad absoluta y nunca trataré nada como si fuese una verdad absoluta, aunque sea algo que yo crea personalmente. Puedo decir que yo creo personalmente en eso, pero nunca diré, no, pero esta es la verdad, porque no es mi actitud y no soy yo así. Entonces, nada, contadme, sí, no, a favor, en contra, esto es muy raro, esto me encanta, ahora quiero ir a ver un santo con colgantes de oro. Decídmelo todo y nos vemos en el próximo episodio.